Padre Celestial, en esta noche queremos agradecer, Señor, estas hijas tuyas que postradas a tus pies pedimos y agradecemos por la oportunidad de tener aquí a don Carlos, y también pedimos que lo ilumines y lo proveas de sabiduría, que invada su mente y su corazón para que el mensaje que nos trae, Señor, pueda llegar a nosotras y nos nutra y nos haga crecer como dignas hijas tuyas. A nuestro Señor Jesús también te pedimos nuestro guía, nuestra luz, para que nos permitas recibir esta catequesis y que sea de beneficio para nosotros. También queremos agradecer, Señor, por este día, porque lo hemos vivido con tu bendición, con tu luz, con tu amor. Y para que nuestra reunión tenga el éxito, tenga realmente, llene totalmente el cometido del por qué estamos aquí, para qué, vamos a invocar a ese espíritu divino, a ese espíritu que es quien va a permitir que nosotros podamos tener ese regalo que es tu palabra, Señor. Y para ello te decimos, ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos, entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma al espíritu indómito, guía el que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. 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 En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Padre, del Hijo y Santo. del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, hermana. Pues buenas noches, amadas hermanas de la comunidad Madre Mónica. Nos reunimos de nuevo en torno a los pies de Jesús para continuar con la catequesis que a él le ha parecido bien que recibamos sobre el anuncio del reino de Dios. Pues hoy vamos a adentrarnos en 2 temas maravillosos, el tema 9 y 10. Espero en Dios que podamos aprovechar al máximo el tiempo para que podamos desarrollarlos. Vamos a iniciar entonces con el tema número 9, cuyo título es la parábola del sembrador y los frutos del reino. Ahí nos dice como una introducción que si una semilla es sembrada en buena tierra, pues llegará a ser una hermosa planta y crecerá inevitablemente. En el tema anterior reflexionamos que el reino de Dios debe buscarlo y hacerlo crecer, y vimos cómo nosotros teníamos que salir al encuentro del reino de Dios y disponernos para que el Señor, que es el que hace crecer, nos haga crecer. Ahora veremos otra lo que se espera del crecimiento que vamos teniendo cuando asumimos el reino de Dios. La cita bíblica que nos propone la catequesis es Mateo 13, de 1 al 9. Yo se las voy a proclamar, usted la tiene en su manual. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó a orillas del lago. Se reunió en torno a él mucha gente, tanta que subió a una barca y se sentó, mientras la gente se quedaba de pie a la orilla.
Y les habló de muchas cosas por medio de parábolas. Y decía, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, unas semillas cayeron al borde del camino. Vinieron los pájaros y se las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso donde no había mucha tierra. Brotaron enseguida porque la tierra era poco profunda, pero cuando salió el sol se marchitó la planta y se secó porque no tenía raíz. Y otras cayeron entre la maleza y cuando la maleza creció, las ahogó. Finalmente, otras semillas cayeron en tierra buena y dieron fruto. Un grano dio 100, otro 60, otro 30. El que tenga oídos, que oiga. Bueno, esta es la palabra de enseñanza que el Señor nos ha dado esta noche para que nosotros podamos reflexionarla en nuestro corazón. Yo estoy seguro que todos hemos escuchado miles de veces ya en la edad que tenemos esta referencia bibliográfica, esta cita bíblica acerca del sembrador y la semilla. Y hemos escuchado a muchas personas y muchos sacerdotes, incluyendo papas, que nos han dado excelentes homilías al respecto. Pero vamos hoy a acudir al mismo Jesús, quien es el que nos va a explicar la parábola del sembrador. Así que vamos a dirigirnos a él y entonces él nos va a dar la cita bíblica de Mateo 13 del 18 al 23. Y es ahí donde da la respuesta porque los discípulos escucharon esto, pero no sabían cómo aplicarlo a la vida espiritual. Ellos lo comprendían perfectamente en la vida del campo, ¿verdad? Y decía, bueno, claro, ¿verdad? Y si el grano no cae en una buena tierra, pues definitivamente no va a dar fruto, pues, ¿verdad? Y por diferentes circunstancias. O sea, que aquí nos pone ejemplo Jesús de tres ejemplos de por qué una semilla no puede dar el fruto que se espera de ella. Aunque la semilla ya tenga la vida en sí misma, como vimos en la enseñanza pasada, pero de nada sirve que la semilla tenga la vida en sí misma y que pueda transformar todo su entorno si la tierra en la que está cayendo no es la adecuada, ¿verdad? O la tierra es la adecuada, pero está acompañada la planta de cizaña de otras influencias que la van apagando. Entonces Jesús, como maestro, los discípulos le dijeron, bueno, ahora explícanos a nosotros, ¿verdad? ¿Qué significa la parábola? Y entonces hoy a Madre Mónica, el Señor Jesús nos va a explicar la parábola del sembrador. Primero le voy a proclamar la lectura para que usted la escuche y después nos vamos a ir al cuadrito que usted tiene en su manual para que usted lo pueda completar y así le quede también escrito en su manual, ¿verdad? Así que preparen su manual para poder escribir ahí. En los cuadritos se nos está pidiendo una información. Bueno, escuchemos entonces a Jesús cómo nos explica la parábola del sembrador. Y nos dice, oíd pues, madres mónicas, oíd ustedes la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ahí nos explicó el primer paso. El segundo dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Viene la tercera explicación. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y finalmente nos dice Jesús, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce un 100, a 60 o a 30 por uno. Entonces vemos cómo con la enseñanza de Jesús, pues ya todo se aclara porque él mismo nos está diciendo cómo debemos de interpretar nosotros la palabra. Entonces yo las invito para que se vayan a la página 58 de su manual, en donde están el cuadrito, un cuadrito que hay que
que hay que ir llenando. Y entonces vamos a irlo llenando así juntos para que usted lo vaya colocando ahí, ¿verdad? A tipo de que nos quede una referencia en la que nosotros podamos leer y aprender un poquito más de lo que nos está enseñando Jesús. Bueno, ya vimos cómo la explicación en versículo 13, en el versículo 18 dice, oigan ustedes, madres mónicas, la parábola del sembrador. Y en el 19 nos da la respuesta que ya tiene el manual ahí descrita. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿verdad? Entonces, ahí en la relación con la palabra de Dios, dice, pusieron ellos, oye, pero no entiende, ¿verdad? Ok, lo sacaron de aquí, de lo que estamos ahorita leyendo. Y entonces dice que viene el malo, o sea, ¿cuál es el agente distractor? Es el maligno, ¿verdad? El malo. ¿Y qué produce? Dice, pues arrebata lo que fue sembrado en su corazón, ¿verdad? ¿A través de qué lo representa? Pues a través de los pájaros, ¿verdad? Entonces esos pájaros son los elementos que no permiten, ¿verdad? Que participan en ese agente distractor que es el maligno, ¿verdad? Y significa todo aquello que nos quita, ¿verdad? El efecto de la palabra que ha sido puesta en nuestro corazón, pero que no va a perseverar porque oímos, pero no entendemos. Entonces los frutos esperados, pues son ningún fruto, ¿verdad? En este caso, no hay ningún fruto. Los pájaros no aparecen aquí en esta cita que les estoy leyendo aquí de Mateo, pero sí en Marcos 4 del 13 al 20 y en Lucas 8 del 11 al 15, para que no tengan ustedes ahí problema de que dónde está el pájaro en esta cita. Aparecen las otras citas. Ok, vamos entonces a responder en la tipo de tierra que es pedregosa, dice. Ok, entonces, ¿qué podríamos nosotros, escuchando la respuesta de Jesús, en esas respuestas? Vamos a ver. Entonces es el 13:20. Y el que fue sembrado en pedregales, dice, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Bueno, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Pero como no tiene raíz, es de corta duración y cuando viene la aflicción o la persecución, tropieza, ¿verdad? Y ya no da fruto. Entonces ahí donde dice relación con la palabra de Dios, nosotros debemos de colocar, oye, escriba ahí, oye, la recibe con gozo, pero no tiene raíz, ¿verdad? Entonces, la relación con la palabra de Dios que tiene esa tierra pedregosa es, oye, la recibe con gozo, pero no tiene raíz. ¿Y cuál es el agente distractor? Pues el agente distractor es la aflicción o persecución por causa de la palabra. Eso es lo que usted tiene que escribir ahí. La aflicción o persecución por causa de la palabra. ¿Y cuáles son los elementos? Dice que la atrofian, o sea, que no permite que crezca. Pues son dos. Uno es que hay poca tierra, porque en lugar de tierra hay piedras, ¿verdad? Y por lo tanto, como no tiene raíz, la palabra, la persona tropieza en su fe y no da fruto. Entonces ponemos poca tierra y tropieza su fe. Lógicamente, entonces, los frutos esperados es igual que el de arriba, es ninguno. Ahora ya llevamos la segunda tipo de tierra en donde no se va a dar fruto. Y ahí están las causas por las que no se da fruto. Vamos al tercero, que es entre la maleza, ¿verdad? O la cizaña. Bueno, entonces volvemos a leer aquí. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Bueno, entonces, el agente distractor, vamos a poner ahí. Oye la palabra. Perdón, no.
la relación con la palabra de Dios es lo que estamos ahorita. Oye la palabra, pero se ahoga y se hace infructuosa. Eso es lo que hay que poner en ese cuadrito de la relación con la palabra de Dios. Oye la palabra, pero se ahoga y se hace infructuosa. Ahora sí, ¿cuál es el agente distractor? Dice, es el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. ¿Verdad? Entonces, el agente que nos distrae es ese afán que tenemos en el siglo en que nosotros vivimos, que todas las cosas, la tecnología, los avances, las ideologías nos atraen, y el engaño de las riquezas que nos dice que nos va a hacer felices. Y el elemento que la atrofia, pues es la cizaña, ¿verdad? Que en nuestro caso, pues es el mundo, ¿verdad? La cizaña, que es el mundo. Entonces, todo lo que creo que nos ofrece el mundo, ¿verdad? Que nos va a hacer feliz, que no es de Dios, que está fuera de Dios. Perfecto. Y finalmente, vamos entonces ya a la tierra buena. Entonces dice que la tierra buena, pues agente distractor no hay. No hay un agente distractor, ¿verdad? Entonces ponga una línea ahí o ponga no hay, ¿verdad? Y la relación con la palabra de Dios dice que oye, entiende la palabra y da fruto. Qué lindo, ¿verdad? Es aquel que oye y entiende la palabra y da fruto. Los elementos que la atrofian, ¿verdad? Entonces, ahí no hay elementos que atrofien el crecimiento del reino, porque la tierra es abundantemente abonada, ¿verdad? Así que usted puede poner ahí, si quiere, que la tierra es abundantemente abonada y está propicia para dar fruto. No va a ser un elemento que la atrofia, sino que un elemento que la ayuda a dar fruto. Y finalmente, los frutos esperados son del 100, del 60 y del 30 por cada semilla, ¿verdad? Bueno, ahora que ya hemos llenado nuestro cuadrito, hermanas, pues ahorita podemos nosotros recapacitar un poquito. Yo les voy a ir guiando. Ya dejemos esas respuestas que usted tiene ahí para que después las pueda leer despacito, ya cuando lea posteriormente, porque es importante saber cuáles son los distractores que afectan que el reino de Dios no crezca, ¿verdad? Como es el maligno, la aflicción, la persecución por la palabra, el afán del siglo en el que vivimos y el engaño de las riquezas, ¿verdad? Y entonces todo eso va a ir influenciando en nosotros, y en lo que se espera de nosotros, pues que no tengamos una mala tierra o en el borde del camino, porque entonces ahí no hay tierra, ¿verdad? Y además los pájaros nos quitan la fe. Tampoco en un terreno pedregoso, porque esa tierra es tan poca que no puede dar fruto, ¿verdad? Y entre las malezas y las cizañas, si nosotros jugamos a que estoy con Dios y con el diablo, pues tampoco vamos a crecer, ¿verdad? Porque todas nuestras buenas obras también van a ser opacadas por las malas obras que también hacemos. Esto es lo que nos quiere enseñar el Señor, que para crecer debemos nosotros preparar nuestro corazón como una buena tierra para que demos fruto. Y ese es el objetivo de Jesús en esta parábola, que comprendamos, ¿verdad? Que solo la buena tierra, la buena disposición de nuestro corazón a escuchar la palabra de Dios, a entenderla, ¿verdad? Y hacer la vida en nuestra vida es la única manera y la manera ideal en la que nosotros vamos a dar el fruto de lo que Dios quiere. Y nos enseña y nos dice, no todos van a dar al 100%, no todos van a dar a 60 y no todos van a dar al 30. Va a haber una gran variedad, ¿verdad? En el fruto que las personas puedan dar, pero esto es a los ojos de los hombres. Ante los ojos de Dios es el fruto que el Señor haya determinado que cada uno tenga que dar. Por eso dice el que tenga oídos que oiga, pero oiga con el corazón de Jesús.
¿verdad? Jesús, me imagino con ese amor que les habló a los discípulos como nos está hablando esta noche, y digan, miren, les pongo este ejemplo sencillo de la vida diaria, del entonces en donde yo me estuve predicando, para que sea sencillo de comprender, ¿verdad? Yo los he elegido a todos y predestinado para que ustedes, yo sé que su corazón es tierra buena y den fruto, ¿verdad? Y entonces para eso yo me preocupo de que ustedes reciban la palabra, la comprendan en su corazón, con esa caridad y esa misericordia que tienen ustedes en su corazón, que es mi propio corazón, y a través de ese corazón misericordioso, eucarístico que yo les he dado, ustedes van a dar el fruto en el amor. ¿Verdad? Algunas van a dar un fruto enorme del 100%, así como las santas, por ejemplo, ¿verdad? Los santos que dan un fruto al 100%, ¿verdad? Hoy, si vamos a celebrar ahora a Santa Mónica en agosto, vamos a celebrar ese 100% que dio una persona con la gracia de Dios como Santa Mónica, ¿verdad? Pero tal vez nosotros no lleguemos a la altura de Santa Mónica, pero tal vez lleguemos a un 60% o lleguemos a un 30%, no importa, porque siempre vamos a dar fruto. Y el fruto no va a ser menos o al otro, porque el Señor nunca nos pide que nos comparemos con nadie, porque somos únicos e irrepetibles. Y cada uno tiene una misión y tiene un fruto que dar. El ejemplo del 100, 60 y 30, lo único que busca no es el número, sino que simplemente nos enseña que cada uno va a dar el fruto que Dios espera que dé y que no se debe comparar con ningún otro fruto. ¿De acuerdo? No se debe comparar con ningún otro fruto. Bueno, esta explicación de todas maneras usted la va a recibir en el PDF. Ahora, en el manual nos ponen unas pistas que nos ayudan a interpretar un poco la palabra. Yo considero que sí es bueno que las veamos para que yo se las he resumido, para que ustedes también tengan la visión de que lo que tenían los discípulos y nosotros debemos de tener en relación a lo que Jesús estaba planteando. Primero dice que debemos de ponernos en el contexto de las costumbres agrícolas en el tiempo de Jesús, dice. Porque ahorita nos explica, dice, la parábola del grano de mostaza y de la levadura presentaron de modo elocuente la dinámica de este crecimiento, porque nos demostraron que en la misma semilla está el gran potencial del reino de Dios. O sea, quiere decir que en cada uno de nosotros está un gran potencial del reino de Dios que hay que hacerlo crecer. Debemos buscarlo, encontrarlo y hacerlo crecer. En el tiempo de Jesús, en Israel se sembraba de esta manera, dice. El agricultor sembraba todo el terreno que tenía a su disposición, porque la tierra donde sembraba había permanecido sin cultivar la mitad del año y había sido atravesada por gente y rebaños. Entonces, el agricultor esparcía la semilla por todo el terreno y después de sembrar, araba para enterrar la semilla en el suelo. Entonces, eso ya nos ayuda a comprender, pues, de que por qué esparcían la semilla donde estaba la maleza o donde estaban las piedras o en el camino, ¿verdad? Esa es la razón en el tiempo histórico de Jesús. Ahora ya no, ¿verdad? Ahora ya el agricultor lo hace, prepara su tierra específica para eso, y ahí no pasa nadie, pues, ni gente ni animales. Pero en el tiempo de Jesús así era. Por eso es de que las semillas caían en el camino, caían con las piedras y caían también con la cizaña. Ok, eso ya está claro entonces. Los frutos esperados de la siembra. El sembrador sabía por experiencia que alguna parte del terreno daría buena cosecha. Y obtener el rendimiento del 100% era algo excepcional. En general, una cosecha bastante menor era considerada buena. Claro, si caía ya lo vimos, ¿verdad? Si caía en donde uno camina, en el camino, pues no va a dar fruto, ¿verdad? Ni tampoco entre las piedras y la cizaña, pero en la tierra buena sí va a dar fruto. Y alguna tierra no era tan buena, tal vez, que iba a dar tanto fruto, pero siempre daba fruto, ¿verdad? Y entonces, esa cosecha, que era bastante menor, era considerada buena. ¿Qué quiere decir esto? Lo que acabo de mencionarles hace un momento, ¿verdad? Jesús nos plantea la parábola para que nosotros aprendamos de que la semilla del reino de Dios está en nosotros, que nuestro corazón tiene que ser esa tierra buena dispuesta para
acoger la palabra que se nos está planteando por la iglesia, entenderla, así como a través de esta catequesis, asumirla y dejar que el Señor vaya haciendo crecer el reino en nosotros y se vaya manifestando para que llegue a ser esa gran obra que Él quiere hacer con nosotros, y de esa gran obra demos cada quien el fruto que Dios espera de nosotros sin compararnos los unos con los otros. Cada uno tiene su porción de fruto que debe de dar. No debemos compararnos si es el 100, 60 o el 30, sino que para todos y cada uno hay un 100% de fruto que tenemos que dar en el Señor. Con la parábola también Jesús quiere hacer reaccionar al pueblo. Jesús quiere despertar a un pueblo que ha estado dormido durante muchos siglos, abrir los ojos a un pueblo ciego y poner en movimiento a un pueblo tullido, presentando el llamado a la conversión como el imperativo de la hora presente, ¿verdad? Entonces también lleva ese fondo, no solamente de que reconozcamos la tierra buena en nuestro corazón para que dé fruto, sino que también Él está hablando a un pueblo completo, y ese pueblo también somos nosotros, ahora la Iglesia Católica en este siglo y en este momento. Y Jesús nos quiere despertar, dice, porque estamos dormidos, para que abramos los ojos y dejemos de estar ciegos, para que nos pongamos en movimiento, porque hemos estado tullidos, porque no hemos llevado el reino de Dios y la semilla del reino, porque no la conocemos, aún no la hemos logrado interpretar adecuadamente en nuestras vidas. Y por eso nos dice, esta catequesis debe de lograr tu conversión, esa conversión a ese reino de Dios que nos hace felices, imitando a Jesús y haciendo que nuestra vida sea la vida de Jesús a través de nosotros. Y finalmente, hermanas, el mensaje, Jesús alienta a los que están desanimados en el apostolado, porque la parábola del sembrador parece ir dirigida a unas personas decepcionadas. En ese momento Jesús estableció, ¿verdad? Parece que estableció Él que dentro del grupo de los discípulos que lo seguían, habían algunas personas decepcionadas porque miraban como fracaso en su predicación y no había modo de que aquellas conversiones se dieran en masa, ¿verdad? En mayor número. Y entonces Jesús quiso también animar a estas personas que están decepcionadas, creyendo de que está fracasando la predicación. Puede ser que hoy mismo estemos nosotros pasando por una etapa de sentirnos decepcionados por el fracaso de algún nuestro ser querido, algún amigo, alguna hermana, que no vemos claramente su conversión, y pareciera que la predicación pues les entra por un oído y le sale por el otro, y estamos un poco desanimados o decepcionados. Y entonces hoy Jesús nos comunica su confianza y nos anuncia que la venida del reino, recordemos de que el fracaso no prueba nada y que la buena cosecha llegará en algún día en estas personas que debemos perseverar y recordar que el que hace crecer el reino de Dios no somos nosotros, es el Señor. Y Él tiene su tiempo, lugar y momento para cada persona, para liberar el potencial del reino de Dios en la semilla que estemos sembrando en el corazón de nuestros hermanos y hermanas. A nosotros nos toca llevar la semilla de la palabra de Dios. Ya la palabra de Dios se encarga de hacer que el reino se haga realidad. A nosotros nos encarga el Señor a que cultivemos esos terrenos, a que encontremos esa tierra buena en el hermano, ¿verdad? A enseñarle que las cosas del mundo, que las cosas que nos rodean, que las riquezas, o que el mismo maligno que nos mete malas ideas y acciones, o el ser dual y no definirse ni estar con Dios y estar con el maligno, sino que tenemos que definirnos, es parte fundamental de esa conversión que necesita Jesús para que el reino de Dios crezca y dé el fruto que cada uno debe de dar ante la misericordia de Dios. Entonces hoy nos aclara Jesús que no hay fracaso en la predicación del evangelio. ¿De acuerdo? Ese fracaso que pudiéramos nosotros ver, dice, no prueba nada, porque la cosecha va a llegar en el momento en el que el Señor ya la tiene dispuesta. Lo vemos en nuestras vidas, hermanas. Yo les aseguro que hoy vamos a empezar a dar un mejor fruto con nuestro testimonio que antes de nuestra catequesis, ¿verdad? Y entonces Él es el que está haciendo crecer el reino en nosotros con su conocimiento y su Espíritu Santo.
¿verdad? Y así va a ser con aquellas personas a las que le llevemos nosotros la palabra del reino de Dios. Y que trabajar por el reino, nos dice Jesús, pues requiere de muchos intentos. Entonces, el que siembra, dice, debe de vivir de la esperanza y no aguardar un resultado inmediato. Ya nos lo había enseñado esto en las enseñanzas pasadas, ¿verdad? Como Él es el que da el crecimiento, Él conoce el tiempo. Y también nos enseñó de que no todos nosotros vamos a ver el fruto de lo que sembramos en el nombre de Jesús. No lo vamos a ver. Pero eso no quiere decir que perdamos la esperanza de que va a suceder. ¿Verdad? Yo les ponía el ejemplo de mis maestros espirituales, que algunos ya están con el Señor y ellos ahorita están gozándose en el cielo viendo que el pecador de Carlos está, pues el Señor lo está convirtiendo en algo bueno, ¿verdad? Y ellos están ahí, pero ellos no pudieron disfrutar en vida humana el fruto que yo pueda estar dando. No, no lo vieron, ¿verdad? El Señor no se los permitió. Y así hace con nosotros, ¿verdad? Así que nos dice el Señor, trabajen por el reino, requiere una vida en la esperanza en que el Señor va a hacer que ese reino se manifieste en nuestras familias, en nuestros amigos y aquellos hermanos a los que nos manda Él a dar nuestro testimonio y a llevarle la palabra de Dios, y que no estemos esperando un resultado inmediato de una cosecha. Recordemos que las cosechas también, en el ejemplo de una semilla que se siembra, pues la cosecha lleva tiempo, ¿verdad? Y tiene su tiempo también para cosechar. No podemos acelerar el proceso, ¿verdad? Así que ni lo aceleremos con nosotros, como decía la hermana la vez pasada. Ay, es que sí nos cuesta, ¿verdad? Sí nos cuesta. A todos nos cuesta, hermanas. A mí también me cuesta. Pero ahí vamos, miren. Porque recuérdense que la plantita que está creciendo entre la tierra, pues tiene que empujar, ¿verdad? Y así empuja la raíz y empuja y tiene que tener fuerza y hay un obstáculo ahí que la está deteniendo, pero ella penetra porque tiene que tener una raíz tremenda, así como el esfuerzo que usted hace por esta catequesis, en donde usted está fortaleciendo su raíz. Y ahí está, ¿verdad? Ahí, cada vez, en cada tema, sí, penetra otro poquito en su raíz para tener esa fuerza para sostener el gran árbol del reino de Dios en su propia vida, ¿verdad? Y de igual manera va creciendo el tallo, ¿verdad? Y va también saliendo de la tierra, ¿verdad? Y tiene obstáculos que enfrentar, ¿verdad? Que son estas tentaciones que el Señor nos ha enseñado el día de hoy. Bueno, yo les puse unas preguntas de reflexión personal para que ustedes las respondan, se las digo, para que ustedes las tengan en su corazón para pasar al segundo tema. Yo, como Madre Mónica, y pone su nombre, ¿qué tipo de terreno le estoy presentando a Jesús en este momento? Hágase usted su pregunta y respóndale a Jesús. Recuérdese que ese ejercicio es hacerlo delante de Jesús, ya sea Jesús Eucaristía en el Santísimo Sacramento o en el altar de su casa. Espero que esté haciendo ese ejercicio. Las que no lo han hecho están dejando de recibir una gran porción de la enseñanza. Así que si lo ha dejado de hacer, haga su tiempecito. No le va a quitar más de 10 o 15 minutos, ¿verdad? Y si no lo ha hecho, hágalo. Y si lo está haciendo, pues gloria a Dios, yo sé que usted dice cuánto me está ayudando el Señor a través de esas preguntas, porque esas preguntas se las hace Jesús a usted, ¿verdad? Yo se las pongo ahí, porque Él ya me las hizo a mí, yo se las tengo que responder a Él, ¿verdad? Hoy también estoy ante el Santísimo pidiendo por ustedes y que sean terreno fértil para la palabra de Dios, ¿verdad? Pero Él me pregunta, ¿verdad? ¿Qué tipo de terreno me presentas, Carlos? ¿Cuál? ¿Está lleno de piedras? ¿Está lleno de obstáculos, de cizaña? ¿Estás en el camino de que no hay modo? Ahí no hay dónde cosechar. O tu tierra está ya empezando a dar fruto. ¿Verdad? Esa es la pregunta de esta noche, hermana. ¿Cuáles son mis distractores más frecuentes y qué hago para superarlos? ¿Verdad? Son los bienes, son los apegos, son las mentiras, son mi mal carácter, mi enojo, que a uno, mi dominio propio, mi tendencia a deprimirme, a vivir en ansiedad, a no confiar en Dios, a confiar solo en mis fuerzas, a no tener fe y confianza en el Señor o en su divina providencia. ¿Serán esos tus distractores?
¿Cómo reacciono a los obstáculos y fracasos en mi apostolado? Cuando las cosas no me han salido bien, o ya sea por mi causa o por causa de los hermanos, ¿verdad? Ay, yo les conté a ustedes que cuando me dijeron a mí al principio de mi apostolado, que yo haciendo las cosas con aquel amor de Dios, según yo las estaba haciendo bien, y cuando me evalúan los hermanos, me dicen que a Carlito lo que le falta es el amor de Dios. Tanto yo dije, yo me sentí, pero me resentí. Y yo los bendiga y las bendiga a estas hermanas y hermanos que me dijeron la verdad. La verdad es que en ese momento, aunque yo estaba haciendo las cosas con pureza de intención y con todo el amor que yo tenía en mi corazón, aún no había llegado a hacerlas con el amor de Jesús. Y ellos lo sentían, ¿verdad? A veces era muy severo, a veces era muy exigente y perfeccionista, a veces se me olvidaba que lo primero es el amor y después la enseñanza. ¿Será que así te ocurre a ti también en tu casa? Con tu esposo, con tus hijos, tus nietos, que en ese deseo de ponerle la disciplina y los límites, se te olvida que primero es el amor antes que la enseñanza. Bueno, esa es la reflexión, porque esos son precisamente los obstáculos que se presentan para que pueda crecer el reino de Dios en nuestro corazón. Entonces nos dice Jesús, ¿cómo reaccionas a esos obstáculos y fracasos? ¿Verdad? Y te pongo al final aquí lo que Jesús quiere que tú digas. Yo, Carlos, yo, Dinora, hago el siguiente compromiso, y entonces tú tienes que comprometerte a ofrecerte como un buen terreno para Dios con tus propias palabras. Bueno, como el tema 10 es una continuación de este, ¿verdad? Que, en donde tenemos que dar fruto, Jesús quiere que nos concentremos en el mayor fruto que Él espera que nosotros demos. Y entonces el tema 10 se llama los pobres destinatarios del reino. Entonces nuestro desafío esta noche es descubrir en los rostros sufrientes de los pobres el rostro del Señor. Qué lindo, ¿verdad? O sea que el fruto que espera el Señor de nosotros es que seamos capaces de descubrir en el sufrimiento de los pobres que están a nuestro alrededor el sufrimiento de Jesús. ¿Verdad? Ahí está Jesús, en esos pobres, ahí está Jesús. Y entonces el Señor me envía, porque como él ya me ha dicho que soy tierra fértil, Él ya sembró en mí el reino de Dios. Él quiere que crezca ese reino de Dios en mí de tal manera que yo pueda dar un fruto en la misericordia para estos pobres. Entonces, en el tema anterior descubrimos que el reino es un regalo de Dios, es una realidad que nos ha sido dada, pero que ha de crecer mediante nuestro compromiso y las acciones. Y entonces, esas acciones que el Señor quiere que hoy, al ser tierra buena y fértil en las manos del Señor, y la semilla del reino ya sembrada en nosotros, esas acciones nos deben conducir a dar ese fruto. Y ahí es donde lo que hablábamos cuando hablamos del discernimiento, ¿verdad? Por sus frutos les conoceréis. Y así nos van a conocer a nosotros. Entonces ahora reflexionaremos que el reino de Dios es una realidad muy grande y algo que Dios ofrece a todas las personas. Y como Él no quiere que nadie se quede fuera, se va a dirigir de manera especial a los pobres. Entonces vamos a descubrir a qué pobres se está refiriendo Jesús, en los cuales Él dice que son los destinatarios de su reino. Las citas bíblicas que nos presentan en este tema son Lucas 4:18, que nos recuerda de nuevo lo que ya habíamos visto en Isaías, ahora escrito en San Lucas, y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, dice Jesús, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. A los pobres. Y me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a liberar a los oprimidos. Bueno, esta noche la vamos a poner para nosotros. Entonces tú puedes decir conmigo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Di conmigo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Bendito seas, Espíritu Santo. Porque me has ungido para anunciar la buena noticia a los pobres.
me has enviado a proclamar la liberación a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos. Amén. Gloria a Dios, hermano. Mire a lo que hemos sido enviados y hemos sido ungidos, dice, ungidos, para anunciar la buena noticia a los pobres. Y en Lucas 18, 15, 17 nos pone un ejemplo también Jesús de cuál debe ser nuestra actitud dentro de las bienaventuranzas. Las vimos para que nosotros la podamos aplicar, que vimos que era la autobiografía de Jesús, así que hacer lo que Jesús hizo, esa es nuestra biografía también. Entonces dice que a Jesús le trajeron unos niños pequeños para que él los tocara. Qué bendición, ¿verdad? Ay, me imagino esos niños tocados por Jesús. Bendito sea Dios, así como nosotros cuando éramos niños y nos tocó Jesús en nuestra primera comunión. O a nuestros hijos, a nuestras parejas, a nuestros padres, a nuestros nietos, ¿verdad? Y entonces dice que le trajeron también a unos niños pequeños, así como nosotros llevamos a nuestros niños, a nuestros nietos ahí para que Jesús los toque. Bueno, los discípulos, al verlo, ¿verdad? Que los niños, ustedes saben cómo son los niños con esa libertad, ¿verdad? Que se abrazaban a Jesús y gritaban y hacían maravillas, ¿verdad? Que la alegría del niño. Y entonces empezaron los discípulos a reprenderlos, imagínese usted. Bueno, aquí yo pensaba, ¿verdad? A veces nosotros nos volvemos tan adultos que ya dejamos de ser niños y que incluso ni a los niños dejamos ser niños. Reflexionemos en eso, ¿sí? No seamos como los discípulos en ese momento, que al ver que los niños llegaban a Jesús, los regañaban, los reprendían. Y entonces Jesús nos enseña con su corazón de misericordia y nos dice, no, mire, llamó hacia los niños, el maestro protector, ¿verdad? El maestro padre, el maestro misericordioso, el maestro que presenta primero el corazón y después la enseñanza, hermanos. Primero el corazón y después la enseñanza. Entonces llamó a todos los niños, ¿verdad? Que estaban junto a él, ¿verdad? Y entonces les dijo a los discípulos y a nosotros, bueno, ustedes ya adultos, ya son mis discípulas, madres mónicas, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Porque de los que son como ellos es el reino de Dios. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces él está reforzando la enseñanza que ya nos había dado, ¿verdad? De esa infancia inocente a la cual nos invitó cuando nos dijo que bienaventurados los pobres. Entonces aquí ya podemos ir entreviendo cómo Jesús nos está diciendo que todas aquellas personas que reciben el reino de Dios como un niño, en esa inocencia, en esa pureza, en esa libertad interior, en esa santidad, entrarán en el reino de Dios. Y ustedes, dice, porque de los que son como ellos, nos dice a nosotros como discípulos, aprendan ustedes, madres mónicas, los que son como los niños, para ellos es el reino de Dios. Y eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan para poderlo enseñar. Entonces, yo me recordaba, ¿verdad? Que habían algunas hermanas muy severas a veces en las misas, ¿verdad? Y dice, ay, es que me está interrumpiendo el llanto de ese niño, es que, ay, como, es que los deberían de tener afuera, es que no deberían dejarlos entrar en la Santa Misa. Y me recordé de eso en esto, ¿verdad? Y que nos dice Jesús, ¿verdad? Ustedes dejen que los niños vean a mí, hombre. Déjenlos, que sean libres, felices como son, que aprendan, que estén en mi casa, que estén conmigo en la comunión, que ellos vean al Jesús que los ama, al Dios que los ama, que no los reprende, no a esos discípulos todos adultos, pero no niños en el Señor. Déjenlos, hombre. Ah, que no escuchó bien la homilia, bueno, pues gloria a Dios, hombre, eso no importa. Usted escuchó primero el corazón y después la enseñanza. Y a eso es a lo que se refiere el Señor. Claro, buscamos el orden y todo, por supuesto, pero hagámoslo en el amor, hermanos y hermanas. Hagámoslo en el amor de Jesús, que el que nos está enseñando el día de hoy. Los niños son los pobres, fíjese. Hoy nos está enseñando que los niños, nuestros niños,
Todos los niños que están en el mundo en este momento son los pobres, que son a los cuales Él ha definido que son los destinatarios del reino de Dios. Así que nosotros debemos de luchar para que no haya ninguno de estos niños sea afectado en su inocencia, en su pureza y en su santidad, y menos por nosotros. Debemos defender a los niños, incluyendo a aquellos que están iniciando su vida en el seno de su madre. Porque si ya Dios los ha puesto en el seno de la madre, es porque Él ya los pensó, los ama y los ha predestinado para que nazcan. ¿Y quiénes somos nosotros para impedir que nazca un hijo de Dios? Así que defender a nuestros niños. ¿Cómo los podemos defender? ¿Cómo podemos ayudarlos? Pues tenemos que enseñarles este reino de Dios. Primero el corazón de Jesús y después la enseñanza. Primero el corazón de Jesús y la amabilidad y la ternura para poderles enseñar la disciplina, la verdadera libertad y la verdad. Bueno, sigamos parafraseando entonces la enseñanza. Vamos a irnos más rápido porque esto ya lo comprendemos. Vamos a ir, lo que quiere el Señor es que comprendamos quiénes son los pobres. Ya nos dijo que son los niños. O aquellos que reciben el reino de Dios como niños. ¿Se acuerda de Ramón? ¿Verdad? Mi compañero bonito ahí que encontré en el atrio de la iglesia allá en la Merced de Antiguo Guatemala. ¿Se acuerda que le conté eso? ¿O se acuerda de Carlos el Mara? El Mara Carlos también, ¿verdad? Que estaba buscando por el beneficio de su esposa y su nena. O de Carmencita. ¿Se acuerda de ellos? ¿Verdad? El borracho, el alcohólico, que tendido y acostado, acurrucado, como un niño en la puerta del templo, esperando que Jesús saliera a su encuentro. De él es el reino de Dios. Ah, pero yo pasé con mi suficiencia. Conmovido en mi corazón, pero seguí de largo. Y hoy el Señor nos dice, es que de ellos es el reino de Dios, Carlos. Carlos, si no te conviertes como él, que está aceptando que ha fracasado, que está tirado en el suelo, pidiendo misericordia, y ha llegado a la iglesia a buscarme, porque no es a ti, Carlos, sino que es a mí, tú tienes que ayudarlo a que se encuentre conmigo, para que el reino de Dios, que ya está en su corazón, porque él era católico, se recuerda que se persignó, ya fue bautizado, ya está en él el reino de Dios, y ahorita está dando fruto el Señor en él. Y eso es lo que quiere que comprendamos. Los pobres son los destinatarios del reino, sus gozos y sus esperanzas, sus tristezas y angustias como las de Carmencita y su familia. La esperanza de este marero Carlos que esperaba una ayuda y salir de la mar y dejar la droga. ¿Cómo hago para conseguir el teléfono donde Entonces me lo dice que pusiste? los Porque gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, mujeres de nuestro tiempo, sobre todo de los más pobres, de cuantos sufren, son a la vez nuestros gozos y nuestras esperanzas, hermanas. Son nuestras tristezas y nuestras angustias como discípulos de Jesús, como madres mónicas. Y nos dice la iglesia, nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. ¿Quiénes son los pobres? Hay dos tipos de pobreza que nos platica el Evangelio y nos dice que hay una pobreza como una condición social, que son los que llamamos indigentes. ¿Verdad? Todos aquellos ahí que andan pidiendo limosna, todos aquellos que no tienen hogar, todos aquellos que han migrado y están sin casa, sin trabajo y sin comer. Son todas aquellas personas necesitadas que están a nuestro alrededor, incluyendo así como el buen samaritano encontró a aquella persona que ha sido golpeada y maltratada por la cultura o por las personas. Todas aquellas personas que están a nuestro alrededor que necesitan, por su condición social, necesitan ayuda. Ellos son los pobres a los que nos envía el Señor. Y también están los anahuín de Yahvé, que es aquellos que manifiestan su pobreza como una actitud de dependencia de Dios. Aquel que acepta que no puede más y que solo depende de Dios, como Virgen Santísima María.
como Santa Mónica. Y en fin, como Madre Teresa de Calcuta, en fin, tantos santos y santas. Su pobreza es la actitud de una total dependencia de Dios. Bueno, ya vamos comprendiendo, hermanas. Entonces, ¿a qué pobres es a lo que se está refiriendo? Claro, que cuando decimos de la condición social, los indigentes, también hay niños ahí, pero no son solo los niños, también sus padres. Y cuando vemos la pobreza como actitud de dependencia, ¿qué niño no depende? Si así es su naturaleza de madurez, ya lo vimos en la madurez. El niño es propio que tenga una dependencia, porque todavía no ha aprendido, todavía su voluntad está muy débil y su madurez está en el proceso. ¿Ya? Y esa actitud de dependencia que ellos tienen de Dios, inocencia, ¿verdad? De creer en Dios, de creer en Dios. Ahí tengo a mi nieta orando. Le dice, es que tenemos que hacer la oración, dice ahora en la noche. Gloria a Dios, digo yo. Pero la mejor oración es la de ella cuando dice, tenemos que hacer la oración, y ya le oró a Dios. Ya, ¿qué mal le va a decir a Dios? Si ya se lo dijo con su corazón en la boca. Y yo tengo que aprender, ¿verdad? Yo tengo que aprender de mi nieta, que con esa inocencia, pureza y santidad, así debo hablar con Dios. No es una obligación, sino que es una moción del Espíritu Santo en ella para que ore yo, porque ella ya lo está haciendo. ¿Y tú, hermana? Ya lo estás haciendo. Tus hijos te llevan a orar, tu esposo, los necesitados a tu alrededor. Es por eso que hoy Jesús nos dice, tienes que estar consciente de que eres enviada a anunciar el reino de Dios a todos los pobres, porque Dios se preocupa por los pobres, y eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Hay una preocupación de Dios, siempre ha habido una preocupación por los pobres, y sus raíces de esa preocupación de Jesús están manifiestas en el Antiguo Testamento. Y Jesús como Mesías, un Mesías que vino pobre, es enviado a los pobres, porque Jesús siendo Dios, elige nacer y compartir la vida del pobre, y vivió su vida en una actitud constante del pobre de Yahvé, abandonándose en el amor del Padre aún en la cruz, y en su muerte aconteció la mayor pobreza, despojándose de todo. Y eso es lo que el Señor quiere cuando nosotros estamos asumiendo su corazón eucarístico, que en su muerte, en su cruz, nos despojemos de todos nosotros y dejemos que Jesús de Eucaristía se haga nuestro en nuestro corazón, para que con esa actitud constante de ser pobres de Yahvé, nos abandonemos en el amor del Padre, aún en la cruz, y con nuestra muerte en Jesús, despojémonos de todo, para que cuando comulguemos con Jesús, nos llenemos de todo del Señor, porque nuestro corazón va a estar vacío del mundo y lleno de Dios. Claro, con ese corazón eucarístico yo puedo socorrer a los pobres, y ese es un imperativo ético. O sea, por eso que la iglesia recibe ese mandato. Los pobres son los primeros destinatarios de la misión de Jesús, y evangelizarlos por excelencia es una prueba y señal de que Jesús nos ha enviado. No importa cuál sea la situación moral o personal en que se encuentren las personas. Dios bendiga a los que nos han servido de ejemplo, a Carlitos Elmara, a Carmencita, a Ramón. Ellos son los pobres. Y no importa, dice, su situación moral o personal. Y cómo nos cuesta a veces eso, porque sabe usted cuál es una de las mayores tentaciones que tenemos cuando estamos en el camino del Señor, dentro de la iglesia, recibiendo unas bellas catequesis y una gran enseñanza a través de nuestra parroquia. ¿Sabe cuál es la tentación? De que nos sentimos mejores que otros, hermanas. Y eso es por naturaleza humana, ¿verdad? Es que lo sabe. Es que todavía no ha recibido. Es como no saquen la catequesis, ¿verdad? Y hacemos la diferencia. Y entonces hoy nos dice que los pobres merecen una atención preferencial, cualquiera que sea la situación moral o personal en que se encuentren. Si saben bueno, si no saben bueno, si tiene bueno, si no tiene bueno, si está enfermo bueno, si está sano bueno. No importa la situación, si está en pecado o no está en pecado. Yo no debo ser ni juez.
Yo no debo juzgar ni condenar, eso no es a lo que yo he sido enviado. Yo he sido enviado a una atención preferencial a esa persona que se está manifestando como pobre, ya sea pobre porque es indigente, porque él necesita y él no lo sabe de a Dios y del amor de Dios y encontrarse con Jesucristo, o aquel pobre que se sabe pobre y que ya el Ramón tirado en el templo, el entrar al templo, ya reconoció que necesita de Dios, no tiene que hablar, ya lo está manifestando tirado en el suelo. A ellos, dice, son los primeros destinatarios de la misión de Jesús. Y hay que evangelizarlos con nuestro testimonio de vida, con el corazón eucarístico de Jesús. Los pobres, entonces, hermanas, es la prioridad de nuestra evangelización. Y la atención a estos pobres va a ser un signo claro de que somos auténticamente evangelizadores, discípulos de Jesús. Por lo tanto, debemos mejorar todos esos métodos que nos ayudan a acercarnos a los pobres. Por eso, cuando participamos en nuestra parroquia, tenemos que revisar esas acciones prioritarias pastorales y descubrir qué métodos son los más adecuados, qué apostolados son los más eficaces, y compartir ahí, en esa comunidad de parroquial y en nuestra propia comunidad, llevar ese fruto a la comunidad parroquial para hacer. ¿Cómo hacer para acercarnos a los pobres? Llevar ideas, pensar, orar, pensar y pedirle reflexión al Señor. Y finalmente, hermanas, pues el Señor nos pide, así como Él, nos hagamos pobres también por el reino de Dios. Porque no solo es necesario atender a los pobres, sino también tenemos que vivir la pobreza como una opción. Vivir la pobreza como una opción evangélica en mi estilo de vida y en la estructura eclesial. ¿Cómo puedo hacer eso, Señor? ¿Cómo puedo asumir esa pobreza evangélica? Y entonces el Señor nos da la conclusión y nos dice, pues recibe la palabra que hoy estás recibiendo, anunciándote el reino de Dios como una niña. La niña es por lo general alguien sencillo, que dada su condición está abierta en actitud receptora. Esto implica la renuncia a la autosuficiencia, a no creerlo más que nadie, hermanas, para recibir lo que Dios brinda con apertura y con gratitud. Linda la enseñanza de Dios. Así que dejémonos abrazar por el reino de Dios, que es el corazón eucarístico de Jesús. Recibamos el envío que hoy nos ha dado para que nuestra evangelización, nuestra meta, nuestra misión sea prioritaria por aquellos pobres que son todas aquellas personas necesitadas que nos pone el Señor en el camino. Ya nos ha dicho, a todas esas personas necesitadas que tienes que descubrir, que yo te voy a poner en el camino, ya te los estoy poniendo, y esas personas tienen que descubrirlas, descubrir su necesidad, hacerte hermano de ella, tenemos que hacernos hermanos, llevarlos a nuestro corazón para hacerlos íntimos, y desde nuestro corazón, que ya es un corazón eucarístico porque hemos recibido la gracia en la comunión, conducirlo al corazón eucarístico de Jesús para que Él le presente al Padre en el Espíritu Santo sus necesidades y su manifestación del reino de Dios en sus vidas. Ese es el camino que el Señor espera que nosotros demos como fruto de esta catequesis. Oremos. Padre bueno y misericordioso, te damos infinitas gracias por habernos permitido estar de nuevo sentadas ante los pies de Jesús y Virgen María. Gracias por la enseñanza recibida. Ayúdanos a vivir esa pobreza evangélica, ese donarnos, que cada vez lo vamos a renovar una y otra vez en la consagración, en la Santa Misa, y al comulgar contigo, salir con tu corazón eucarístico para vivir esa pobreza evangélica. Ya no más yo, sino que eres tú el que vive en mí. Ya no soy yo el que actúa, sino que eres tú el que actúa a través de mí. Y a ti, Padre, también deseamos decirte que te amamos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente en el Espíritu Santo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.